En Teleyucatán Noticias, en los próximos días el gobierno del Renacimiento Maya realizará una transferencia adicional de 99 millones de pesos, que permitirá asegurar la continuidad del servicio y seguir beneficiando a miles de yucatecas y yucatecos que dependen de él todos los días. Se presentó el proyecto Bitácora de Colores Memorias de San Felipe, un proyecto social y artístico que busca fortalecer la memoria histórica, el tejido social y el desarrollo sustentable del municipio de San Felipe. El gobernador Joaquín Díaz Mena entregó un donativo a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán. Debido a que el estrés financiero es uno de los principales factores que afectan la salud mental en México, un grupo de especialistas realizará el primer congreso Mente Capital. Muy buenas noches, qué gusto que ya estés sintonizando Teleyucatán Noticias en este miércoles ya 23 de julio, mitad de semana, tuchi de semana como muchos le dices. Y bueno, seguramente usted está disfrutando también de una rica y deliciosa cena, qué bueno que lo hace, por supuesto, informándose a través del 4.1 o también a través de las diversas plataformas digitales que están a su disposición. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ahí nos encuentra como Teleyucatán. Y también recuerde que se puede poner en contacto con nosotros al 940-7600 y por supuesto que estamos muy pendientes siempre de sus reportes también que nos hace a través de las redes sociales y pues nuestro equipo de reporteras y reporteros siempre acude precisamente al llamado de la ciudadanía para que aquellas problemáticas en sus comunidades sean resueltas a la brevedad y por supuesto lleguen a las autoridades correspondientes. El día de hoy, en esta mitad de semana, tenemos mucha información, así que ¿qué le parece? Sí, comenzamos. Iniciamos con las noticias y bueno, durante esta jornada vacacional, pues muchas madres, padres de familia, incluso cuidadores, pues se ven un poco complicados por el tema de que las niñas y los niños están de vacaciones, a veces por cuestiones laborales, pues no saben cómo organizarse, ¿verdad? Tienen que pedir trabajo pues para poder cuidar a los pequeñines. Sin embargo, y para que los chiquitines pues tengan algo que hacer de manera sana y productiva, pues también el gobierno del estado ha pensado en todo esto y es por eso que ha arrancado ya la jornada Baxalpal Renacimiento 2025. En el multigimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán, el gobernador Joaquín Díaz Mena inaugura el programa Baxalpal Renacimiento 2025, que este año cuenta con 22 sedes deportivas en Mérida y 8 municipios del interior del estado. Estamos muy contentos porque hoy iniciamos el Baxalpal Renacimiento 2025 como parte de la estrategia Aliados por la Vida, que se une a la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Baxalpal en lengua maya significa niña o niño que juega. Baxalpal Renacimiento 2025 ofrece actividades deportivas, culturales y formativas, gratuitas para niñas y niños de 6 a 12 años y forma parte de la estrategia Aliados por la Vida. En su intervención, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, presentó a los personajes Yacú y Canán, 2 aluches que recorrerán las sedes del campamento, impartiendo talleres sobre alimentación saludable y derecho de las infancias. Durante el evento, se presentó una demostración de disciplinas deportivas, como gimnasia, trampolín y tiro con arco, a cargo de atletas locales que han representado a Yucatán en competencias nacionales. Teleyucatán Noticias. El gobernador Joaquín Díaz Mena y el secretario de Marina Raimundo Pedro Morales Ángeles
pues sostuvieron un encuentro de trabajo para dar seguimiento a los avances en la ampliación del puerto de Altura de Progreso y las labores de dragado en diversos puntos del litoral yucateco, que sabemos que pues este proyecto pues precisamente proyecta que traiga múltiples beneficios a la entidad, y es que pues está cuidando que, si bien esto puede ser una estrategia de desarrollo en la región y en la costa yucateca, pues también se cuiden todos los factores, especialmente los ambientales, pues para el Estado es muy importante cuidar los recursos que están en la costa, así que pues está trabajando de la mano con las diferentes autoridades de los 3 niveles de gobierno para que este proyecto pues impacte lo menos posible al medio ambiente, pero también traiga esas inversiones y por supuesto conecte a Yucatán con otras partes del mundo. Y por otro lado, el gobernador Joaquín Díaz Mena estuvo entregando un importante donativo a la Cruz Roja Delegación Yucatán, que sabemos que también siempre sus voluntarios y todo el personal de paramédicos está al tanto y al pendiente de cualquier incidente que ocurre en Yucatán, y siempre están pues puestos para pues acudir ante el llamado de la ciudadanía. El gobernador Joaquín Díaz Mena entregó un donativo del gobierno del estado a la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán. Díaz Mena dijo que todo lo recolectado fue donado por el pueblo yucateco y con ello entregarán su confianza a la institución. Para este importante evento en el que entregamos a la Cruz Roja Mexicana el donativo que el pueblo de Yucatán reunió con generosidad en esta colecta, la Cruz Roja ha acompañado la historia de nuestro estado en huracanes, incendios, accidentes carreteros, traslados de alto riesgo. Cuando el reloj avanza contra la vida, ustedes llegan primero. La delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, Michelle Bain de Rodríguez, agradeció el donativo del gobierno. Estamos realmente recibiendo la donación del señor gobernador del estado, que quiero agradecer muchísimo a tomar en cuenta la Cruz Roja Mexicana, como su esposo Wendy. Hace muchos meses fuimos realmente a tu oficina, Wendy, hemos venido, han asistido a los eventos de Cruz Roja, y es importante que tenemos un enlace juntos, que caminamos juntos, y la Cruz Roja, porque aquí presente tenemos muchos coordinadores y consejeros que aman la institución y quieren que siga adelante la Cruz Roja Mexicana. El titular del Ejecutivo Estatal hizo un llamado a todo el pueblo yucateco para que sigan donando y así apoyar a la Cruz Roja. Con imágenes de Juan Velázquez, Teresa Arves, Teleyucatán, Noticias. Esto sin duda alguna es un reconocimiento precisamente a la labor que realiza todo el equipo de la Cruz Roja Mexicana. En esta temporada vacacional, por ejemplo, ellos están pues ahora sí que haciendo dobles labores, por así decirlo, un doble esfuerzo. Hay un operativo que se está desplegando en la costa yucateca con diferentes corporaciones de seguridad, pero también de salud, y ellos son parte de este operativo. También en las bases que tienen distribuidas en todo el territorio yucateco, pues están siempre vigilantes, ¿verdad?, para atender cualquier llamado de la población. Así que un fuerte abrazo a quienes día a día pues se entregan en este tipo de trabajos, y también que cuando es necesario acuden a alguna otra parte de nuestro país o del mundo para pues estar en el momento que se requiera. Sabemos que ante cualquier fenómeno hidrometeorológico, algunos temblores, pues ahí siempre están al pie del cañón. Así que un fuerte abrazo a todas y todos ellos. Oye, por otro lado, teniendo como sede el Palacio de Gobierno, también el titular del Ejecutivo estuvo presentando un proyecto que pretende pues poder difundir un poco de la memoria histórica del Estado. Este proyecto que se llama Bitácora de Colores, Memoria de San Felipe, que es también una iniciativa que se tiene con la iniciativa privada. En el Palacio de Gobierno se realizó la presentación del proyecto Bitácora de Colores, Memorias de San Felipe, un proyecto social y artístico que busca fortalecer la memoria histórica, el tejido social y desarrollo sustentable del municipio de San Felipe. El gobernador Joaquín Díaz Mena dijo que con estos murales se busca fortalecer la entidad y la posibilidad de construir a partir del arte.
Hoy celebramos mucho más que una serie de murales. Celebramos la recuperación del alma de San Felipe, el fortalecimiento de su identidad y la posibilidad de construir comunidad a través del arte, la memoria y la participación. La presidenta del DIF Yucatán explicó qué es lo que representa este proyecto artístico. Son aquellos que nacen de la comunidad, que se construyen con la gente y para la gente. Y eso es precisamente lo que representa Bitácora de Colores. Este proyecto, mucho más que imágenes o murales, es la expresión viva de una comunidad que honra sus historias, sus tradiciones y, por supuesto, a su gente. Greta González dijo que en COMEX están convencidos de que el color y el arte son herramientas poderosas para unir comunidades. Creemos que las historias y las comunidades al final pues están conformadas por cada una de las personas que habitan estos lugares. Esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración entre el gobierno del estado de Yucatán, el programa de impacto social COMEX por un México bien hecho, Especialidades Industriales y Químicas SADCB, Optisoft Shell Pride, Armar Media y Colectivo Tomate. Con imágenes de Juan Velázquez, Teresa Arbes, Tele Yucatán, Noticias. Ya le hemos informado sobre la situación que hay del sistema de transporte público va y ven y las diferentes reuniones que ha tenido la administración estatal con concesionarios de las unidades y precisamente ya se ha comprometido a seguir aportando presupuesto para este sistema y que así haya las menores afectaciones para la ciudadanía. Para garantizar la operación continua del sistema de transporte público va y ven, en los próximos días el gobierno del Renacimiento Maya realizará una transferencia adicional de 99 millones de pesos, que permitirá asegurar la continuidad del servicio y seguir beneficiando a miles de yucatecas y yucatecos que dependen de él todos los días. Se trata de un esfuerzo financiero extraordinario, asumido con responsabilidad, que refleja el compromiso de esta administración con un transporte público digno, accesible y eficiente. En tan solo 7 meses, el gobierno del estado ha destinado 834 millones de pesos al sistema de transporte público, una cifra que representa más del 100% de la aportación estatal, correspondiente a todo el año 2025. Esto significa que se ha cumplido por adelantado con los recursos presupuestales asignados. Para lograrlo, esta administración ha decidido ajustar el gasto público y redirigir recursos hacia lo que verdaderamente importa, que las y los yucatecos cuenten con servicios de calidad que mejoren su vida diaria. Tele Yucatán Noticias. Primera pausa y volvemos. En resumen, en los próximos días el gobierno del Renacimiento Maya realizará una transferencia adicional de 99 millones de pesos, que permitirá asegurar la continuidad del servicio y seguir beneficiando a miles de yucatecas y yucatecos que dependen de él todos los días. Se presentó el proyecto Bitácora de Colores, Memorias de San Felipe, un proyecto social y artístico que busca fortalecer la memoria histórica, el tejido social y el desarrollo sustentable del municipio de San Felipe. El gobernador Joaquín Díaz Mena entregó un donativo a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán. Debido a que el estrés financiero es uno de los principales factores que afectan la salud mental en México, un grupo de especialistas realizará el primer congreso Mente Capital. En Abarrotes Unosusa te damos hasta con la sartén. Llévate una sartén por solo 69 pesos al comprar 200 pesos o más en productos participantes. Solo pídesela a tu cajero antes de pagar y listo. Y si registras tu ticket podrás ganar premios increíbles. Consulta las bases en las redes sociales de Unosusa. Renacimiento Maya es un gobierno cercano. Un gobierno atento a lo que vivimos todos los días y con el que puedo hablar de frente. Un gobierno que trabaja codo a codo con los campesinos y ganaderos y que está cerca de quienes más lo necesitan. Eso es Renacimiento Maya. Gobierno del Estado, 2024-2030. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas. Emprendemos nuevos caminos y nos renovamos.
Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles y participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. INEGI. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Antes de salir de casa, asegura puertas y ventanas. Desconecta artículos electrónicos. Cierra llaves de agua y gas. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Virginia Martínez Galicia desapareció en la colonia Providencia, Cuichapa, con dirección a Córdoba, Veracruz, el 25 de marzo de 2024. Arnulfo Vázquez García desapareció en Jalapa, Veracruz, el 28 de marzo de 2020. Fiscalía General de la República. Comienza tu día con Tele Yucatán y actívate con las mejores rutinas de ejercicio. Entra a Fit Club de lunes a viernes por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Continuamos con más aquí en Tele Yucatán Noticias y le cuento que el gobierno del estado, en coordinación con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, sostuvo una reunión para presentar los avances del programa Aliados por la Vida. Entre los principales logros presentados destaca la implementación del protocolo Código 100 para la atención inmediata de crisis suicidas en hospitales generales, el fortalecimiento de los centros comunitarios de salud mental y adicciones en Mérida, Tizimín, Ticul y Valladolid, así como la operación de la línea amiga 800-108-8000, que brinda acompañamiento emocional y canalización especializada. También se expusieron acciones como la creación de los comités municipales de salud mental y adicciones, la realización de jornadas de sensibilización en escuelas y espacios públicos, talleres de reeducación y la supervisión activa de centros de rehabilitación, todo en línea con la estrategia presidencial por la paz y contra las adicciones. Y recordemos que también este esquema Aliados por la Vida pues pretende impactar principalmente entre las infancias y juventudes aquí en Yucatán. Por supuesto, también el gobierno del estado ha indicado que se mejorará la infraestructura que hay para atender la salud mental en Yucatán, el tema, por ejemplo, del psiquiátrico y ese espacio que hay en el sur de Mérida, que bueno, ha sido pues ahora sí que abandonado por administraciones anteriores y se va a activar. Por otro lado, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán, como vocera del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de Marea Roja, informó que con base en los análisis más recientes no existen condiciones para declarar la presencia de marea roja en la costa del estado. Durante la segunda reunión extraordinaria del Comité Interinstitucional, pues se presentaron los resultados de los muestreos realizados en diversos puntos del litoral yucateco por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Los estudios identificaron la presencia de algunas especies de microalgas, pero sin representar un riesgo sanitario inmediato. Tampoco se ha registrado mortandad de fauna marina, ni se observaron manchas extensas o concentraciones relevantes que indiquen un florecimiento algal significativo. Y bueno, ante estos hallazgos, el comité determinó que los datos actuales no evidencian un impacto que amerite una declaratoria de marea roja. Y con motivo de la feria tradicional de Río Lagartos, el titular de la Cefotur, Darío Flota Ocampo, entregó de forma oficial los logotipos tridimensionales de la marca Yucatán, un atractivo visual que se suma a la oferta turística de la localidad, que incluye letras decorativas, 3 esculturas de flamencos y una silla confidente, elaborados en concreto para garantizar su durabilidad.
En otra información, pues también la Cefotur concluyó la conformación de los comités ciudadanos y consejos consultivos municipales en Izamal, Valladolid, Maní, Tecash, Cizal, Motul y Espita. Todos serán promovidos activamente en ferias, plataformas digitales de búsqueda y eventos relevantes como el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025, que se realizará del 13 al 16 de noviembre en el estado de Hidalgo. Y bueno, todos estos comités ciudadanos y consejos consultivos municipales pues buscarán generar estrategias que también sigan ayudando a mantener los títulos de pueblos mágicos. Y cambiando a temas educativos, pues ahí estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán están desarrollando drones. Esto se podría implementar para tener funciones sociales, pero también agrícolas. 3 estudiantes de Ingeniería Robótica Computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán desarrollaron un dron autónomo que representó al estado en el Torneo Mexicano de Robótica de la Ciudad de México en mayo de este año. Todo esto era autónomo, es decir que no podíamos meter mano en el dron, no podíamos controlarlo manualmente. Nosotros subíamos el código, el dron realizaba todo el circuito y nosotros no podíamos intervenir de ninguna otra forma. Estuvimos aproximadamente 5 meses desarrollando este proyecto entre todos los miembros y el 6 de mayo fue cuando fuimos a la Ciudad de México a participar en este torneo y ganamos el segundo lugar. Los drones tienen la capacidad para analizar grandes extensiones. Por ello, si se desarrolla con la tecnología necesaria, pueden desarrollar diversas funciones sociales y agrícolas. Y esto tiene muchas aplicaciones porque, por ejemplo, los drones pueden servir como misiones de rescate, en donde, por ejemplo, si hay un terremoto, en lugar de mandar a personas a rescatar a las personas heridas, van los drones y detectan con esta visión artificial, con esta inteligencia y con esta programación. También pueden ser, por ejemplo, aquí en Yucatán, para actividades de agricultura. Los estudiantes mencionaron que el dron que funciona a través del desarrollo de visión artificial es un logro y se sienten orgullosos de que su proyecto competirá el siguiente año. En lo personal, y yo creo que hablando por todo el equipo, yo creo que es un momento de mucho orgullo, ya que honestamente es una decisión bastante complicada el decidirte participar en un evento como este, sobre todo que pues nosotros estábamos apenas pasando el primer año, entonces es una decisión que nos costó tomarla, pero nos sentimos orgullosos de haberla tomado, ya que nos pudo reforzar los conocimientos y aparte de poder llevar el nombre de Yucatán en alto por el resto del país. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán Noticias. Esta banda de guerra también representará a Yucatán en la justa nacional. La banda de guerra de la Secundaria General José Emilio Vallado Galás participará en el concurso nacional de bandas de guerra que tendrá lugar esta semana en la Ciudad de México, en donde estarán presentes los representantes de las mejores universidades y tecnológicos del país. Las bandas de guerra son consideradas como una valiosa herramienta para el desarrollo de habilidades y promoción de valores cívicos y éticos de los estudiantes. Además, fomentan la disciplina y responsabilidad, entre otros valores humanos importantes para nuestra sociedad. Es muy útil para la formación integral del alumno, ya que busca desarrollar, además de lo académico, aspectos sociales, emocionales, físicos y espirituales, logrando un desarrollo equilibrado y armonioso en el alumno que lo practica. El ingeniero Felipe Jiménez, instructor de la banda de guerra, agradeció el apoyo para que los jóvenes participen en esta justa nacional, que será una experiencia muy especial para cada uno de ellos. En primera instancia, a estos jóvenes que tengo atrás de mí, que vienen, practican y se esfuerzan para llegar a ser los mejores en su área. También quiero agradecerle a cada uno de los padres y madres de familia de estos jóvenes, no solamente por apoyarlos y darles el permiso para participar, sino también con todos esos trabajos arduos que ellos saben que nos han dado a través de este tiempo para poder lograr una parte de la parte económica para poder tener para poder obtener este viaje. De igual forma, agradeció las gestiones de la dirección de la escuela José Emilio Vallado Galás, así como el apoyo de la Secretaría de Educación de Yucatán para el viaje a México, acciones que demuestran el compromiso con la juventud. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán Noticias.
información de economía y de educación financiera después de la pausa. Ya inició el programa Salud Casa por Casa. Más de 260,000 adultos mayores y personas con discapacidad recibirán consultas médicas directamente en sus hogares, con evaluaciones de salud mental, movilidad, visión, audición y otros aspectos esenciales. Para más información, visita programasparaelbienestar.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal. Se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Tenemos más noticias en esta noche de miércoles y bueno, la respuesta de las 22 alcaldías y demás centros universitarios ha sido muy positiva para abrir la representación del Instituto Yucateco de Emprendedores con sus programas en diversos puntos del estado y cumplir así con la encomienda, por supuesto, de llevar estos servicios a la gente. Pues así lo destacó y lo agradeció el director del IEM, Salvador Vitelli Macías. La verdad es que estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido. Lo único que hemos recibido es apoyo de parte de los alcaldes. Estamos iniciando ahorita con 39 en el interior, de los cuales son algunos centros universitarios y son 22 alcaldías. Pero la idea es precisamente ir creciendo hasta que podamos cubrir la totalidad del estado. Esto es importante como política pública porque parte precisamente de los recursos existentes del IEM, sin adicionar un solo peso, y tampoco los municipios ni las instituciones educativas tienen que poner ni un peso. Lo hacemos con los recursos que tenemos, pues cumpliendo la consigna que nos ha dado el gobernador Joaquín Díaz Mena y también la doctora Claudia Sheinbaum de hacer mucho más con lo que tenemos. Y por su parte, la Canieti Sureste está buscando expandir sus mercados. Si continúa Estados Unidos con la imposición de los aranceles, los más perjudicados serán los usuarios finales y por ello, como Cámara, estamos buscando nuevos mercados entre Centroamérica y Sudamérica, señaló Raúl Rebolledo Alcocer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, sede sureste. Al que van a perjudicar es al usuario final, ¿ok? Porque pues el arancel, si se le pone, lo que va a hacer es subir los precios, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir trabajando como industria para tratar de salir. Estamos buscando nuevos mercados, no solo la parte de Estados Unidos, yéndonos por medio de la Secretaría de Economía, yéndonos a Centroamérica, a Sudamérica, que es un buen mercado para la industria y para nosotros, ¿no? Entonces estamos buscando nuevos mercados a dónde ir y que no nos pegue tanto la parte de aranceles. Por lo pronto, la Canieti Sureste estará presente en una feria de la tecnología en El Salvador, donde se ofrecerá el talento que tienen los yucatecos. Lo que pasa es que les estamos ofreciendo talento, o sea, nosotros estamos yéndonos ahorita, por ejemplo, la próxima semana vamos a estar en El Salvador en una feria ya como marca propia porque ya tenemos clientes en Centroamérica y estamos buscando de qué manera por medio de Centroamérica irnos a otros mercados, ¿ok? Entonces les estamos ofreciendo de todo, ¿ok? Software, tecnología, telecomunicaciones, todo el talento que tenemos aquí en la región para que podamos desarrollar a gente de toda la parte de Centro y Sudamérica. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán Noticias. Próximamente se realizará el primer Congreso Mente Capital para evitar el estrés financiero. Debido a que el estrés financiero es uno de los principales factores que afecta a la salud mental en México, un grupo de especialistas realizará el primer Congreso Mente Capital.
El evento, que se realizará en 2 días, forma parte de las sinergias de la sociedad con el gobierno, del programa estatal Aliados por la Vida, impulsado por el gobernador Joaquín Díaz Mena. El Congreso pretende dar este valor agregado. Número 1, evento con causa. Número 2, contenido de valor para decisiones financieras a favor de la salud mental y la prevención del estrés financiero. Y número 3, la oportunidad de una sinergia y encuentro entre todos los participantes e incluso con los ponentes. Participarán 15 conferencistas nacionales e internacionales, donde ayudarán a los asistentes a tomar mejores decisiones sobre el manejo de su dinero y fortalecer su bienestar. En esta ocasión traemos personas expertas en temas específicos de finanzas personales. Y hago esta distinción porque las finanzas, como su nombre lo dice, personales, requieren que cada uno tome sus propias decisiones. Los instrumentos están allá afuera. El Congreso se realizará el 5 y 6 de septiembre. Para mayor información de las sedes y costos, visitar la página de Facebook Mente Capital. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y en el periférico de Mérida se registró un aparatoso accidente. Ahí un vehículo del Ayuntamiento de Mérida chocó y derribó un poste. Un vehículo del programa médico del Ayuntamiento pues protagonizó este accidente esta tarde en el kilómetro 11 precisamente del periférico de Mérida. Y bueno, los hechos ocurrieron poco después de las 5 de la tarde, cuando el conductor, un médico que iba a exceso de velocidad, perdió el control del automóvil y se impactó contra un poste de alumbrado público, el cual tiró. El golpe fue tan fuerte que el vehículo pasó por encima de la base de concreto y el médico pues resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital de la ciudad para su atención. Por fortuna pues no se reportaron más personas lesionadas y al lugar de los hechos acudieron pues unidades de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para asegurar la zona y por supuesto brindar apoyo. Pues afortunadamente no hubo pues alguna pérdida humana, que eso también es lo más importante. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. En resumen, en los próximos días el gobierno del Renacimiento Maya realizará una transferencia adicional de 99 millones de pesos, que permitirá asegurar la continuidad del servicio y seguir beneficiando a miles de yucatecas y yucatecos que dependen de él todos los días. Se presentó el proyecto Bitácora de Colores Memorias de San Felipe, un proyecto social y artístico que busca fortalecer la memoria histórica, el tejido social y el desarrollo sustentable del municipio de San Felipe. El gobernador Joaquín Díaz Mena entregó un donativo a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán. Debido a que el estrés financiero es uno de los principales factores que afectan la salud mental en México, un grupo de especialistas realizará el primer congreso Mente Capital. Si reemplacas en el mes que te corresponde, el gobierno del estado trae para ti grandes beneficios. 75% de descuento en multas de la SSP, 100% de reducción del impuesto sobre tenencia, 100% de reducción en refrendos no pagados. Si emplacaste de enero a mayo, tus placas, tarjeta de circulación y calcomanía edición 2025 serán sin costo. Consulta el calendario y agenda tu cita en reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Aprovecha meses sin intereses y realizas el pago con tarjetas participantes. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. José Roberto Bravo Soto desapareció en Cozoleacaque, Veracruz, el 31 de octubre de 2023. Mildred García Reyes desapareció en la calle 9, Colonia Loma Linda, Córdoba, Veracruz, el 14 de febrero de 2016. Fiscalía General de la República. Y por si no lo sabía, el día de hoy es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Las ballenas y los delfines juegan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos, considerados ingenieros, ya que su presencia y actividad afectan a toda la cadena alimentaria. Cada 23 de julio se conmemora el Día Mundial de las Ballenas y Delfines, donde se señalan los peligros que enfrentan y que podrían llevarlos a la extinción. Entonces, pues vamos a encontrar varios temas que podrían limitar justamente la esperanza de vida de estos animales. Por ejemplo, la contaminación es uno de los más grandes. Otro ejemplo es que el alimento ya es muy escaso. En el caso de los delfines, por ejemplo, hay algunos puntos en el mundo en donde se está registrando que los delfines están desapareciendo o compitiendo entre sí. Una de las grandes diferencias entre delfines y las ballenas es el tamaño. Las ballenas son los animales más grandes que los delfines. Podemos ver que, por ejemplo, la ballena azul llega a medir, la lengua solamente de la ballena azul es comparativo al tamaño de un elefante. Entonces podemos ver que son de gran tamaño. Los delfines van a variar mucho más en cuanto a tamaño, pero son animales considerados mayormente medianos a pequeños. Pues llegan a medir hasta 3 metros ahora sí que de medida como tal. Y pues tenemos otros tipos de delfines que llegan a medir 2,5, tal vez 2 metros. A estos mamíferos se les atribuye el mejoramiento de los ecosistemas marinos, por ejemplo, la fertilización de los océanos con su excremento y orina, que es aprovechada por los productores primarios como el fitoplancton. Cuando mueren, contribuyen siendo el alimento de muchos organismos carroñeros que viven en el fondo marino. Además, a lo largo de su vida, capturan dióxido de carbono y cuando dejan de existir, pueden llevar consigo hasta 33 toneladas de este compuesto hacia las profundidades del océano. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Muchas gracias por enviarnos sus denuncias ciudadanas y precisamente aquí el reporte de una de ellas. Las banquetas de la calle 62 por 65 y 67 del centro son un peligro latente, pues casi a diario se caen las personas cuando transitan por ellas, ya que hay segmentos y rampas que están lisas y resbalosas. Otros más están rotos y hay varillas que sobresalen en la superficie y pueden ocasionar que los peatones se tropiecen. Es un problema añejo, pues comerciantes de la zona aseguraron que se ha reportado varias veces y las autoridades municipales han hecho caso omiso. Más de 3 años, incluso ha sido la trampa hasta de sus propios trabajadores del ayuntamiento, ya que una persona que trabaja allá se tiene caído y se tiene lastimado allá mismo. Se ha puesto en aviso al ayuntamiento, pero nadie hace nada por repararlas. Así que creo que es algo que no vamos a cambiar. Se les ha dicho tapas de la comisión, de Telmex, pero cuando se los reportas a ellos te dicen que pues no es de su incumbencia, que eso le corresponde ya sea a la comisión o a Telmex. Entonces, de uno se pasa la bolita al otro y es el eterno problema y nadie hace nada por remediarlo. Sí, hay una que una vez hasta la tuvieron que trepar en un taxi porque no se podía levantar ella. Creo que fue el viernes cuando se cayó la niña junto de mí. Me dio mucha pena porque todos sus pies moradas quedaron y sin pellejo. Han puesto conos como para advertir que son peligrosas esas escarpas.
Pero aún así la gente se cae. Aún así se cae la gente. ¿Y cuando llueve más? Peor, como está muy resbaloso. Esta mañana un ciudadano se resbaló, pero afortunadamente no cayó al piso. Parte lisa que tiene ahí que no sirve esa parte como está ahí la escarpa porque... Está resbaloso, ¿no? Sí, con un metal que tiene. Y pues está mal, está resbaloso. Puede ocasionar accidentes graves, ¿no? Claro, sí. El lunes fue una señora de la tercera edad la que desafortunadamente se resbaló y se fracturó el brazo. Si usted transita por ahí, tenga mucho cuidado porque podría caerse y lesionarse gravemente. Con imágenes de Jorge Quime, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Esto es lo más viral de las redes sociales. Un usuario de Facebook compartió un reel de dicha red social, la manera en la que unos niños de Tatsio obtienen la pepita escondida de la semilla del árbol de almendro. Hace unos días, un delfín fue hallado muerto flotando en el mar de Progreso. Aún se desconocen las causas de su fallecimiento. Por último, un mini caballo de terapia que toca el piano en los hospitales para despertar a los niños de la anestesia causó sensación en la red social X. Tele Yucatán Noticias. Información en lengua maya después del corte. El noticiero más monstruosamente divertido ha llegado. Conoce qué monstruos. Un programa único hecho por monstruos. Así es. Ríe y sorpréndete con este peculiar noticiero. Los martes y jueves a las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Disfruta Yucatán y sorpréndete de sus maravillas. Visita los paradores turísticos que tenemos para ti. Déjate enamorar por el encanto de las zonas arqueológicas, cenotes, grutas, pueblos y playas con encanto. Haz turismo local, apoya lo nuestro y siéntete orgulloso de ser yucateco. Conoce más en culturyucatán.com. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. A través del viejo recetario de su abuela, una joven redescubre sus raíces y los sabores únicos en El Sabor de mi Tierra, porque la sazón nos explica. Sereda, disfruta este emotivo viaje los viernes a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Isabel Biswaniles sugito na wak amikesh way to Chicolil Tele Yucatán tancho mukletip iskian ikono akabil miércoles tile sutu kila kimalik testun santo kuchil Palacio de Gobierno titzak aholbi pemeya kumbet bitukahil San Felipe lukaba bitácora de colores memorias de San Felipe pemeya kashandictun tak muktal uchbenbalo yang ichiluka sa hilukustalete kahelo yete kutsokole pemeya kashandalo tak muktik umektan kahil San Felipe sa wilikestun hela helas bonilo kubeta ti helas kuchilo tinaho tula kuchilo bastun chale bahela chatun ukashantale uyes pahal basho yang te kaho basho esik bishleka beilo yetetun kukasal yetelu hats bonilo yang te pakilo kawilkesh beyo tak pasando hol popil div tulumil Yucatán Wendy Méndez Nal le titeno kuyesik kalike le basho tsibantelo basho bonantelo balo kutal tunsan tiu kustal kahnarilo beilo ichilpe mul meyah yetel u pinturat comics beyukaba le helo tsaike telo bono le kuchilo beilo ichilak bashilo u taktele subtukila minan chakak nabil chakak nab le yukaba María Roja Beituno Umolay Riesgos Sanitarios, Tumolay Toholal, Secretaría de Salud,
tzak ahol bitun shane ichilejela shak el kubetalo taktile sutukila matupastalo ya la wayang le tie kuya la marea roja wachak nabo ichilu muchtambali umuchkabile helas mago kumeyeho telo Ucuchi, Laboratorio Estatal de Salud Pública, letie otushane yan tilo binwa haipel, letie algaso, letie hachmehentak payachtak, leolatun letie kan ya chake kuchik paha beitun chak na beilo. Takisutu kila minambing. Bechante tu kahil Río Lagartos, tu lakinil ulumi li Yucatán, ichitunu uchanil Río Lagartos, feria tradicional. Darío Flota Ocampo, Holpopil, Fomento Turístico, Tacpastel, Ucubo, Tunshan, Letie Ucaba, el Río Lagartosa, Letie Letra, Caulikesh, Begila, Yantul Yabach Tushi, Lotus, Yabach Mako, Guchaiku Foto, Guchaiku Yochelop, Tunshan, Tiguchik Pahali, Yanu Uletra, Lop Ucaba. El Río Lagartos, Beshan, le Tiguchik Patus, Cuyali, Yucatán, Bonano, Tunshan, Yetel, Uyochel, Le Flamenco, Telo, Chic Pahrantelo, Upeba, Hachcahorane, Shaulikesh, Tecuchil el Gelo, Beshan, Beta, Umuch, Cabil Consejo Consultivo Municipal, Tezcatun Rangelo. Ojalá Yucatán, Joaquín Díaz Mena, Yetelujol el Popil, Secretaría de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, Tacpajo, Chilubemuch Tambali. Much Tambali, Telubinus Atanta, Bishubing, Le Meyajo Cubeta, Tetucajil, Progreso, Tecuchil, Lucaba Puerto de Altura, Yeteula, Tunshan, Meyahilo Cubeta, Telubinuhatzal. Halka Nabilo Ichilas Kejelas Cuchilo Huaytulumil y Yucatane Beitun Letulak Lebarro Cuyilalo Satantan Ubinshubin Uyilal Letiem Yahilo Gelobo Lebash el Kesha Letietum Kazak Aholbi Tilek in Lucaba Lebashal Palo o la Tunk Alitesh Beit Uchik Lebajelo. Tela Tietum Tanawilges Samia Aquilo Tucuchil Complejo Deportivo Cuculcán Ojalá Yucatán Joaquín Díaz Mena Tak Pastelutza Ucasa Le Umeyahil Le Baja el Palo, el Chahol Tabi, Baja el Pal, Renacimiento 2025, y le Hab Gerati 22, un pele Cuchilo con Betville, ti 8, un pele el Nectan Cajilo, Beituno, este Bechan, Sabuyesa, el Gegelas Ulaka, Meyahilo, Tumen, atleta, o Shalik Beyo, Gegelas Tunshanti, gimnasia, tu la barro, sabitu meletio becubino, tu caba, Yucatán, Tactanchel, Cuchilo, Tunshan, y este Cutzocole, Ushol Popilo Molel Dif, Tulum Yucatán, Wendy Mendeznal, Sak Aholbi Ukaba, Katu Alusho Bi, Kanang Yetel Yakul, Letio Tursanenu, Manak Ichil Tursanu Betel Mejilo, Kapataktum, Uyesa, Cambesahil, Tile Paralo, Beilo. Etia Bashan Sicotes, Tile Sutukil Hela, Samal Jueves, Ilbash Tucat, Letene, Kipata Tuintele Kitch, Pancho Park, Meyayetela, Chalimuy, Bashkuria, Alton Mayra Vences. Hola, Emilio, nos vemos mañana. Oiga, y Yucatán está siendo sede del 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales. Con el objetivo de abrir espacios de diálogo, intercambio entre infancias y adolescencias para fortalecer sus identidades, así como celebrar la diversidad cultural a través de medios comunitarios, la presidenta honoraria del DIF estatal, Wendy Mendeznal, inauguró el 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales NAAI, Alas y Raíces, que reúne a 150 infantes de diversos estados de México. México es un país lleno de colores, de sabores, de lenguas, de costumbres y leyendas. Cada región, cada estado es único. Por ejemplo, en Yucatán tenemos a los aluches, unos pequeños guardianes del monte que forman parte de nuestras historias y nuestras creencias más antiguas. Ellos cuidan de los campos y los cenotes y ahora también los cuidan a todos ustedes, ya que se han convertido en grandes aliados del DIF Yucatán. Este encuentro se desarrollará hasta el 25 de julio y se compartirán prácticas tradicionales que han aprendido de sus familias y comunidades a través de actividades especialmente diseñadas para propiciar su integración. Guillermina Pérez Suárez, coordinadora nacional de Alas y Raíces, explicó que este evento sirve para resguardar, defender y actuar en beneficio de nuestra identidad y gente. Niñas, niños y adolescentes puedan encontrarse, puedan dialogar y puedan compartir lo que han aprendido desde que nacieron, sus saberes locales. Como dijo la secretaria,
son guardianes de su identidad, de su memoria, de sus saberes, y es algo que no hay que perder jamás de vista, porque esto nos permite saber de dónde venimos, de quién venimos y hacia dónde vamos, quién soy, a dónde voy y qué quiero para mí, para mi familia, para mi comunidad, para mi escuela, para los otros. La titular de Sede Culta, Patricia Martín Briceño, destacó el apoyo del gobernador Joaquín Díaz Mena para hacer posible que Yucatán sea sede de este importante evento, en donde se enfatiza todo lo aprendido en las comunidades. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Noticias. Arrancó el esquema Renacimiento de la Lengua Maya. En días pasados, en Quinchil se llevó a cabo la inauguración del semestre del Renacimiento de la Lengua Maya, en donde maestros de la zona oriente recibieron los kits básicos para la enseñanza y promoción de este idioma. Fabiola Loesa Novelo, directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado, acompañada del alcalde de Quinchil, Irving Viste, y demás autoridades, destacaron las bondades de este programa que tiene como objetivo promover la lengua entre los habitantes de los municipios y la población en general. Este arranque del primer semestre, que inició este mes y concluye hasta diciembre, estará conformado por 14 maestros de los municipios y 2 más de dependencias, que asumen el compromiso de promocionar la lengua maya. El programa Renacimiento de la Lengua Maya ha escogido a los mejores maestros mayablantes, que tendrán la responsabilidad de enseñar la lengua maya. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Noticias. La Universidad de las Artes de Yucatán invita al concierto Mediterráneo Clásicos Contemporáneos, una velada musical a cargo del Ensamble Popular de la UNAY y la voz principal de María Teresa Gómez, quienes presentarán renovadas versiones de canciones entrañables del repertorio popular iberoamericano. El concierto se llevará a cabo este viernes 25 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Daniel Ayala Pérez. Los boletos ya están a la venta a través de la plataforma Tus Boletos MX con una inversión de 250 pesos en platea y 200 pesos en entrada general. Oiga, hay una unidad de transporte de alimentos se salió de la vía. Una pesada unidad de transporte de alimentos se salió de la cinta asfáltica en el kilómetro 3 del periférico de Mérida, afortunadamente sin víctimas o heridos que lamentar. Los hechos ocurrieron cerca de las 5 de la tarde, cuando el conductor de la pesada unidad perdió el control y se dirigió hacia la hondonada que divide el periférico de Mérida. Para sacarlo del lugar, el salvamento de la unidad fue complicado, ya que en su peligrosa trayectoria se frenó con los árboles que dividen esa vía. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Noticias. Nos vemos mañana. Estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Si vas por carretera, revisa frenos y llantas de tu vehículo. Usa el cinturón de seguridad. No manejes cansado. Si vas a ingerir bebidas alcohólicas, no manejes. No utilices el celular. Respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Déjame preguntarte algo. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Si aún no decides, acompaña a Ara Betke a explorar la belleza y los encantos de increíbles destinos turísticos. Descubre nuevos lugares. Cada lunes a las 5:30 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta.
¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. ¿Te gusta la buena música yucateca? ¿Quieres conocer más sobre nuestros compositores? No te pierdas Trova Joven, todos los jueves a las 7:30 de la noche. Todavía quiero ver llegar al fin la primavera. Es meridana, es flor con alma. Y en todo el mundo no hay otra igual que sí. ¡Bomba! En tus plazas y tus calles, el tiempo parece volar. En Mérida blanca y pura, me quiero siempre quedar. Recuerda, no te pierdas Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de Tele Yucatán.